Honra, gloria y alabanza y magnificencia, poderío y grandeza al Todopoderoso, porque Él es digno de toda la alabanza, la honra y la gloria. Bendiciones para todos los amados del Señor en todo el mundo, los que por misericordia del Señor nos permite recibir sus poderosísimas palabras. Amados del Señor, que el Eterno nos ayude y en su benignidad nos dé entendimiento para edificarnos y poder edificar a otros. Tema en continuidad del sueño revelado, la cobija con la cual el personaje en la cama estaba cubierto. Vamos rápido para terminar hasta el final esta grande revelación, y ahí vamos a permitirnos de parte del Señor entender la restauración del tabernáculo de David. Glorioso es el Eterno. ¿Qué nos puede mostrar o qué nos muestra la cobija que cubría al personaje desde el cuello hasta los tobillos, quedando los pies al descubierto? Es una cobertura. Y para ampliar el entendimiento de lo que mi Señor nos quiere decir, vamos a mirar unos sinónimos de cobija. Quiere decir redoblón, teja, cobertura, cubierta, cobertura, cobijar, cubrir, tapar, abrigar, guarecer, hospedar, refugiar, albergar, alojar, acoger y amparar. Y toda esta cobertura simbólica de la cobija, llevarla a nuestros entendimientos en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Es profundo y es cuestión de analizar con sabiduría de lo alto, con entendimiento de lo alto, porque toda esta cobertura significativa de la cobija como cobertura trabaja en todos los sentidos, espirituales, físicos y materiales. Esto nos lleva a ampliar un poquito y con la luz del Eterno recibir un entendimiento grande.
Para contexto, para esta enseñanza, mi Señor me ha dado en Revelación, capítulo 3, verso 18. Sé que al leer este versículo de la séptima iglesia de Revelación, pues de una vez nos vamos a dar cuenta para dónde es que nos lleva el Señor el entendimiento. Revelación 3:18. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Revelación 3:18. En el mensaje del Eterno a la iglesia de Revelación de la Odisea. El Señor, cuando llevamos los estudios de los mensajes a los 7 ángeles de las 7 iglesias, creo que mi Señor me dio como 4 enseñanzas en la iglesia de la Odisea. Por ahí están en YouTube para que las escuchen. La tremenda profundidad y ampliación mostrando el Señor el estado de su pueblo en todo el mundo. Entonces, tremenda esta base escritural donde el Señor da unas recomendaciones. ¿Con qué fin? Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y Él mismo es el que amonesta, y Él mismo es el que dice de a dónde tienen que comprar el oro afinado en fuego, y Él muestra cómo es que se es rico en Dios, y da el consejo de llevar las vestiduras blancas. En otro término, el significado de esta cobertura en el personaje del sueño revelado no es bueno. Delante de la presencia del Señor no es bueno. Es lo que muestra el Señor. En esta cobertura nos muestra cobertura mundial, con muchas cosas al descubierto, que solo una mirada poderosa y profunda lo ve. ¿Y quién tiene esa mirada poderosa y profunda para ver? El Todopoderoso. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es solo el Eterno que muestra lo más profundo y oscuro, que esté en lo más recóndito de los entendimientos y en lo más profundo de los corazones,
Solo es el Señor el que muestra todo esto. Salmo 11. Salmo 11. El Señor en el templo de su santidad. La silla del Señor está en el cielo. Desde la altura de Él es el que dirige todas las cosas. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Todos. Los seres humanos. En todos los lugares donde se encuentren, tanto físicamente escondidos, en lo más recóndito, y con todos los niveles de entendimientos y conocimientos, justificaciones, autojustificaciones, coberturas y todo. Estamos bajo la mirada poderosa del Eterno. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Desde adónde? La silla del Señor está en el cielo, el monte del Eterno. Desde allí el Señor dirige todo, absolutamente. Unas palabras que el Señor le dijo a Nicodemo. Dice, nadie subió al cielo nadie descendió del cielo, nadie subió al cielo, sino el que está en el cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Yo quiero leer, amados, porque Juan 3:13, ya que me vino este texto, leámoslo bien. Juan 3:13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahí hay profundidad y hay revelación. Estaba hablando desde la tierra, pero dijo que estaba en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Desde ahí, desde la altura, es donde Él dirige todas las cosas y es donde Él, con su ayuda poderosísima, nos quiere levantar al conocimiento alto, y para eso se abrió la puerta en el sacrificio de Él. Cuando el velo se rompió, se rasgó de arriba a abajo, es porque se abrió una puerta para entrar por ahí. No nos podemos quedar acá, tenemos que entrar, pero eso cuesta, amados. ¿Por qué cuesta? Porque hay coberturas, hay velos, hay cosas que están impidiendo que podamos ver las maravillas de tu ley, como lo dijo el salmista. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Glorioso es el Todopoderoso. Él es grande y es maravilloso. ¿Qué nos sigue mostrando? Esta cobertura, algo no bueno. En el pasado, allá en el libro de Génesis, el capítulo 3,
Y el verso 7 dice el texto sagrado así: y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo en Adán y Eva es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Al pueblo en el mundo entero estar enseñando sobre una cobertura espiritual es porque se han dado cuenta o porque nos dimos cuenta que estábamos desnudos. El problema no es cubrirnos, sino con qué fuimos cubiertos. Ellos, al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tipológicamente, todas las doctrinas mundiales y fundamentos mundiales con que el ser humano quiere cubrir su desnudez conforme a su capacidad de interpretar las cosas. Así esté diciendo que está buscando al Todopoderoso. Esta cobertura del personaje en el sueño está representando eso, con lo que el ser humano se cubre, se cubrió, se cubre y se cubrirá en un futuro si no quiere entenderle al Todopoderoso. Porque hay tres clases de gentes en todo el mundo: los que entienden, los que no entienden y los que no quieren entender. Ahí está encerrado el mundo mundialmente. Por ahí alguna vez subí ese pensamiento grabado. Sé que lo vieron muchos, pero no sé cuántos lo caminaron o se vieron en ese espejo para mirar cómo estaban. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí estaba su cobertura. Salmo 104, 6, 7. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Salmo 104. 6, 7 dice: con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Voy a leer el 5, que fue lo que cubrió con abismo. Él fundó la tierra sobre sus basas. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Por eso Génesis 1:2 está hablando de desorden, tinieblas, vacío, abismo, y el Eterno moviéndose encima de todo aquello. Ahí está la altura, esperando que todo sea ordenado y el poder moverse
con libertad en medio de aquellos que le entendemos. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Aguas, las enseñanzas, los montes, los montajes doctrinales. A tu reprensión huyeron y al sonido de tu trueno se apresuraron. Salmo 104. Bueno, léeselo todo. Vamos a Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre. Vamos a leer con entendimiento. Echó pues fuera al hombre, al ser humano. Ya no espiritual. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Te dice algo este pasaje profético, antiguo, bases fundamentales? Habla de un Edén, habla de que echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén. No dice que puso al hombre al oriente del huerto del Edén, no, puso al oriente del huerto del Edén, el oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados, o sea, cubriéndolo todo, para guardar el camino del árbol de la vida. Puntos. Adán y Eva dispuso un intermedio, echándolo fuera. ¿Cuál es ese intermedio de separación? Los querubines. Querubines. A Moisés le dijo: no te llegues acá. Adán y Eva los echó fuera del huerto del Edén, que representa la altura de el Señor, la altura, la parte espiritual, representación tipológica acá en el Edén. Pero los echó fuera. A Moisés le dijo: no te llegues acá, porque esto es tierra santa. Ya lo hablamos en el tema pasado. Al hombre del sueño estaba cerca de la espada, pero lejos de la espada. Al hombre del sueño revelado estaba cerca, pero lejos de la espada. O sea, en el sueño fue mostrado su estado, primer punto. ¿Por qué no estaba preocupado por la espada? Porque habían coberturas, sombras oscuras, representadas en partes de él, como lo hablamos en la vez pasada, en el pelo negro y en el bigote y en el otro sobre los pies. Entonces no se daba por entendido de la espada, porque había coberturas. No se daba por entendido de la espada resplandeciente.
En Éxodo 25:8. Voy a tocar un puntico, unos punticos más sobre los querubines. Dice, y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme a lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Verso 17. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo, cobertura, con sus alas la cubierta. Sus caras, la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta, las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Los querubines fueron diseñados por el Eterno y dio la orden que los hicieran literalmente y fuesen colocados en el arca del pacto como cobertura. ¿Por qué? Porque lo dice. Porque en el arca iba a estar el testimonio del Eterno. Creo que estamos entendiendo. Los querubines, querubín quiere decir sombra que cubre, coberturas. Pero para llegar a la profundidad del testimonio del Señor, todo se contaminó. Todo lo literal se contaminó. Pero algo que no fue contaminado es el testimonio santo del Eterno. Y allá en el libro de Revelación dice que el testimonio del Señor es el espíritu de la profecía, no lo literal. Ahora entiendo lo que el apóstol, escritor a los Hebreos, Hebreos 9:5, tuvo unas palabras tan tremendas. Y voy a leer desde el verso 1, Hebreos 9. Tenía, empero también, el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Qué profundidad del apóstol. Pero el punto que voy es, sería que el escritor sagrado del libro de Hebreos se equivocó al hablar dale
esta aseveración a este punto del tabernáculo, diciendo esto, tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano. Uno dice, pero si fue algo tan sagrado, mandado a hacer estrictamente, con todas las medidas exactas dadas por el Eterno y que no las podían quebrantar, ¿por qué el escritor a los hebreos le llamó a todo esto santuario mundano? ¿Se equivocó? No lo creo. Porque todo lo establecido en el primer pacto fue contaminado. ¿Qué nos lleva a esto? Que todo lo establecido en el segundo pacto, ya con dirección de nuestro eterno Señor Jesucristo, en su carne andando en este mundo, también fue quebrantado. Pero lo único que no puede ser tocado es el testimonio puro, alto, santo, sublime, que es nuestro Señor. El testimonio de Jesús es el Espíritu y la profecía. Estos querubines eran colocados simbólicamente encima del arca como cubierta para que no fuese tan fácil para llegar al testimonio santo. Porque mi Señor sabía que todo eso lo iban a quebrantar a través de todos los tiempos, los sumos sacerdotes y todo aquello. ¿Qué nos muestra en Génesis 3:24? En los querubines, coberturas que el hombre, a través de un proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, de conversión, de sujeción, de nacimiento espiritual, iba a ser la única forma de llegar y tomar el testimonio santo, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de los querubines, que son las sombras que cubren, puestas por el Eterno, porque el hombre por su falla, por el engaño, no iba a poder seguir mirando las cosas como muy fáciles, como la están mirando en el día de hoy. Todo muy fácil. Pero no es así. Si fuese tan fácil, el Señor hubiese mostrado en el sueño revelado que este personaje estaba desesperado por echar mano a la espada que resplandecía al frente de su cama gigantesca. Porque hay sombras que cubren. Velos, coberturas, que tienen que caer, amados, de las cuales nos tenemos que despojar con la ayuda del Eterno. En lo espiritual, en lo físico y en lo material. Sé que es mi Señor que me está enseñando, que nos está enseñando, y que Él quiere que todos tomemos esa espada gigante
Porque lo que está mostrado arriba en el edificio es terrible. Un cementerio, una pista de aterrizaje, un cementerio, helicópteros destruidos, avionetas, aviones gigantes y serpientes que cruzaban la pista de aterrizaje por todos lados, saliendo de todas partes. Es con la espada de Él que tenemos que tomarla y no podemos seguir acostados, cubriéndonos, con la cabeza descubierta pensando que estamos muy despiertos y con los pies descalzos, pensando que estamos calzados los pies con el apresto del Evangelio del Eterno. Esto es. Y hay algo, hermanos, y es que el Señor, al dar las órdenes en el libro de Éxodo 25 de la creación de todos los elementos que iban a ser creados, hechos en puro oro, cubiertos en madera muy fina y en puro oro, el Señor dijo: un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El pueblo está creyendo que el Señor estaba diciendo que iba a habitar en medio de su pueblo. Él estaba diciendo en Éxodo 25:8 es que iba a habitar en medio de esos elementos puros como la madera fina, cubierta de oro. El arca del pacto, cubierta de oro. Y el testimonio sagrado dentro de ella. Él decidió habitar en medio de esos elementos tipológicamente creados, que en medio de su pueblo. Porque entonces hubiera sido una contradicción. Luego lo después que les dijo en Éxodo 33:3, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Estaba hablando en la creación de todos los elementos, los candelabros, las trompetas, las mesas, los panes, los querubines, el arca del pacto. Simbólicamente estaba diciendo que iba a habitar en medio de todos esos elementos puros que estaban representando tipológicamente todas las medidas perfectas en él, medidas que no vio en su pueblo. Por eso le dijo a Moisés: quita tus sandalias, quita ese calzado que tienes, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amados, meditar mucho en todo esto. Y vuelvo a repetir ya para terminar lo que significa cobija, redoblón, teja, cobertura, cubierta, cobertura, cobijar, cubrir, tapar, abrigar, guarecer, hospedar, refugiar, albergar, alojar, acoger y amparar. Fue lo que el ser humano en un principio, los primeros seres humanos creados, Adán y Eva, fueron los que pensaron a sentirse desnudos, cubrir su desnudez, y la cubrieron con lo que les vino a la mano. Modelo que el Señor lo cambió en el verso 21. Como diciéndoles: estas coberturas que ustedes tienen no les sirve. Ahora tienen que entrar en un proceso de sacrificio
Y dice que el Señor tomó túnicas de pieles y los vistió, mas aún así los echó fuera del huerto del Edén. Y la espada encendida que se revolvía hacia todos lados. Pero para llegar a ella hay que vencer primero los querubines, que son las coberturas, y poder llegar a la presencia del Señor. Para finalizar, todo lo que esté cubriendo tus entendimientos, todo lo que tú naciste, fuiste formado, todas las estructuras con que fuiste formado y estás formando, todo tiene que desaparecer. Y es cuando se entra por el camino nuevo y vivo, porque el camino viejo es condenado a desaparecer, como los israelitas en los 40 años en el desierto, que dieron vueltas hasta que se extinguió la generación de 20 años arriba, y el Señor en su misericordia los acompañó con la nube, con la columna de fuego y con los zapatos que no se les destruyera y el vestido que no se les destruyera. Para con la generación nueva de 20 años hacia abajo iba a conquistar la tierra prometida. Glorioso es el Todopoderoso. Y unámonos al salmista en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tu plata, tu multitud de gente que diriges, la multitud de economía que coges semanalmente, los bienes que tienes, eso no te sirve para nada para conquistar el reino espiritual de nuestro Señor. Job lo perdió todo, todo, hasta sus hijos, sus propiedades, perdió hasta su salud, con una enfermedad terrible, y aún alcanzando un testimonio del Eterno tan maravilloso. En el capítulo 40 expresó unas palabras tan poderosas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice, me arrepiento en el polvo y en la ceniza. ¿Quién de nosotros se puede comparar a la talla de Job? Pero ese testimonio tiene que estar, porque son los 3 testigos que han de perseverar en todos los tiempos. Como habla Ezequiel 14. Noé, Daniel y Job. Ahí está el sello del Dios vivo, y es el legado y el testimonio de estos 3 personajes, y es lo que tenemos que alcanzar. Es una de las figuras mostradas por el Señor para alcanzar su gracia, su poder y su grandeza. Y en eso hemos de ser sencillos y humildes. Si el Señor nos bendice, es para bendecir. Yo digo como el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro. Hay algunos hermanos de otros países que piensan que yo estoy nadando en dinero y me piden alguna ofrenda. Pero estoy dando
lo que mi Señor me ha dado y me está dando, y es para que lo comparta sin egoísmo, y con el corazón en la mano. Llevo estas palabras, jamás sin pensar que yo sea mejor que ustedes. Ustedes es algo precioso, valioso para mi Señor. Por eso está levantando este ministerio, para que todos le caminemos a Él y seamos realmente esa nube de testigos de su poder y su grandeza. Bendiciones del Altísimo, mi hermano Fanor Muñoz, mi hermano Armando Caicedo, mi hermano José Antonio Murillo, mi hermana Marjó Vargas, mi hermano Arbey Hidalgo, mi hermana Nora Benavides. Preciosos hermanos que desde un principio han estado conmigo allí, dejándonos enseñar por el Todopoderoso. Compartamos. Si hemos de reconocer que hemos fallado y que estamos enseñando mal en nuestras congregaciones y nuestros grupos, no nos importa. Hay que enseñarlo, porque es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Ahora no nos entenderán de pronto, pero en unos años van a querer oír estas palabras que no recibieron años atrás. Por eso mi Señor dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y algo, amados, que el Señor está esperando que todos tengamos luz, que todos resucitemos y que todos empecemos un camino nuevo, puro y santo en Él. Y ahí donde vendrán riquezas de conocimiento maravillosas, porque dice el Señor que el que profetiza habla para exhortación, para consolación y edificación. En la exhortación está el nuevo nacimiento y va acompañado de consolación a los que la hemos embarrado y la embarramos. La edificación más poderosa viene después de que su pueblo haya resucitado a una nueva vida en el Espíritu. Nos veremos en continuidad con el tema la matera gigante, el pasto verdecito y la espada grande. Ya estamos a punto de terminar esta gran revelación de parte del Señor. Bendiciones del Altísimo para todos. Entremos también a YouTube, ahí están las 180 y pico de conferencias. Puede subir la ampliación sobre la desnudez en la iglesia de la Odisea. Por eso lo expliqué al iniciar un poco. Hay 4 conferencias allí cuando traíamos las enseñanzas sobre las iglesias apocalípticas. Que el Señor les guarde, bendiciones del Altísimo, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Bendiciones.